consiste? ¿Cuál es el elemento esencial del populismo? Son respuestas simples a problemas complejos que solo funcionan cuando quien hace la propuesta señala a un culpable. Pero los problemas complejos no pueden aceptar respuestas simples. Puede haber respuestas comprensibles, sencillas, explicables, pero simples no. Y cada vez vemos, siempre ha pasado en la historia de la humanidad, cada vez vemos a líderes políticos que dan una respuesta simple y señalan a un culpable. Para exculparse, es muy típico de nuestra tradición judeocristiana. ¿Quién es el culpable para señalarlo? Sí, no, eso es un punto que le quise preguntar acerca del movimiento populista, porque eso es una tendencia que ya vino desde antes, de esa crisis. Claro. Y la verdad, lo que hemos visto durante la crisis ha sido que por ahí se ha parado un poco como esa tendencia. Pero ¿usted cree que hay peligro de que, tanto en Europa como en América Latina, que este movimiento populista podría refortalecerse? Yo lo creo. Y ni siquiera creo que se haya parado. Ha cambiado de forma. Por ejemplo, la política negacionista, en contra incluso de su ministro de Salud, que hace Bolsonaro en Brasil, es una política absolutamente populista, estrictamente populista. Bueno, imagínense dos países vecinos, país mucho más grande, Brasil, pero país como Argentina, grande, mediano grande, con mucha potencia. Las respuestas del liderazgo político son completamente distintas. En uno reconociendo la importancia de la pandemia antes de que les afecte gravemente, que eso todavía no se va a saber, porque vamos hacia el invierno en el sur del continente y por tanto veremos a ver qué pasa. No han desaparecido los populismos. A mí realmente me cuesta trabajo ver que López Obrador sigue sin reconocer la importancia de la pandemia y de la crisis. No hablo de las respuestas económicas, pero es obvio que vamos a necesitar políticas anticíclicas. Y los países que no puedan dar esa respuesta anticíclica tendrán que recibir ayuda de los organismos internacionales para hacer parte de esa respuesta anticíclica. A mí me preocupa más una discusión de fondo. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el Estado antes y después del coronavirus? El Estado tiene ahora un papel protagonista. Todo el mundo lo acepta. Todo el mundo acepta, en Estados Unidos, todo el mundo acepta que haya una inyección masiva de recursos que obviamente aumentará la deuda y el déficit para contrarrestar el ciclo negativo que provoca esta especie de recesión que puede llegar a depresión que provoca esta pandemia. Por tanto, el Estado acentúa su presencia. La definición ulterior de un Estado democrático es cuánta intervención del Estado que va a ser reclamada por los ciudadanos en servicios públicos esenciales como salud, como educación, como ayuda a la investigación, cuánta intervención del Estado es necesaria. No sé, le pondré un ejemplo, Cris, que me pasó con Fernando Enrique Cardoso hace años. Ese debate lo tenemos desde hace mucho tiempo. Estado mínimo o Estado lleno de grasa y que interviene en todo. Y a mí se me ocurrió decir con él delante, hombre, prefiero un Estado Ipanema. Él decía, ¿un Estado Ipanema qué es? Y bueno, yo lo veía, ahora ni se ve eso, en las playas de Ipanema veía los cuerpos de los seres humanos sin un gramo de grasa, pero sin que se le vieran los huesos. Por lo tanto, el Estado tiene que ser elástico, tiene que tener firmeza, no puede ser esquelético. Mire, los países con un servicio de salud organizado van a tener claramente más capacidad de resistencia y de respuesta. Y los países que carecen de eso van a tener más dificultades. Por tanto, los ciudadanos terminarán reclamándolo. Muy bien. Me gustaría, muy interesante todo lo que dice. Y dado el tiempo limitado que tenemos, lo que me gustaría hacer en este momento es hacer un switch y poner otro foco y
tener algunos insights de usted acerca de, basado en sus experiencias como un líder, líder de un gobierno, una persona que tuvo que enfrentar mucha crisis durante el periodo cuando usted era presidente del gobierno español, y entender qué consejos le daría a líderes de organizaciones que tienen la tarea de llevar las empresas adelante en este periodo de incertidumbre sin precedentes. Vamos a ver, primero, en el momento de la pandemia, de la lucha contra la crisis sanitaria, el consejo a las grandes empresas, a las pequeñas y a las medianas, que intenten llegar a acuerdos de cooperación y solidarios con los gobiernos de cada país y con las organizaciones sociales. Es decir, que la empresa demuestre a los ciudadanos, como está pasando en gran medida en España, que están dispuestas a cooperar, a dar lo que puedan dar para luchar contra esta crisis que nos afecta a todos. Segundo, hay que intentar preservar el aparato productivo y en parte es una función de las empresas. Tercero, hemos hablado mucho de la digitalización, de la transformación, del teletrabajo. A la hora de la verdad, cuando hemos tenido que aplicarlo, vemos lo lejos que estamos todavía de eso. Y en cuarto lugar, que me parece importante, lo que viene después de esta crisis va a ser diferente de lo que hemos conocido antes. Los grandes líderes empresariales tienen que anticipar lo que va a hacer. Le pondré un ejemplo, pero no se lo tome muy en serio porque sería un halago. Si no puede hacer seminarios presenciales y no lo va a poder hacer durante mucho tiempo, tendrá que hacer lo que está haciendo hoy, aunque sea superando esta tormenta que nos interfiere. Cuando usted dice que el mundo va a ser tan distinto después en comparación que antes, ¿en qué forma va a ser distinto? ¿Cuáles son los no lo sé. 3, 4 cosas que van a ser tan distintas a lo de antes? No lo sé. Hay que redefinir el papel del Estado. Si le dijeras que lo sé, a pesar de que he tenido experiencia de varias crisis, si le dijera que lo sé, no lo sé. ¿Cómo me gustaría que fuera el funcionamiento de Europa? Europa debería ya de una vez considerar que somos un espacio público compartido de ciudadanos que comparten soberanía y que exigen respuestas comunes. Ahora, ¿cómo va a ser el mundo después? Yo creo que van a cambiar las relaciones sociales, yo creo que van a cambiar las relaciones industriales, pero no tengo la seguridad. Y quien tenga la seguridad seguramente está mintiendo. Y claro, lo peor que se puede hacer ahora es mentirle a los ciudadanos. No tengo la seguridad de cómo va a ser. Lo que creo que se está demostrando, y a mí me está impresionando enormemente, es la capacidad de solidaridad que subyace en nuestras sociedades. Es un inmenso ejercicio de solidaridad, no solo de sanitarios, de fuerzas de seguridad, de los que suministran alimentos, no, los ciudadanos confinados en las casas. Hay que ver lo que puede ser que una familia se tenga que pasar 1 o 2 meses en 80 metros cuadrados con 3 niños confinados durante tanto tiempo y que lo hagan con un espíritu solidario que cada día vemos que se muestra en nuestras calles. Gran respeto a esa ciudadanía. Y por favor, yo pienso que los empresarios, por favor, hagan la reflexión, porque hemos vivido una crisis como la de 2008, de que toda la economía está al servicio de las personas y que el ser humano no es una mercancía más, es el destino final de un buen funcionamiento de la economía social de mercado. Y eso lo tienen que enfocar los empresarios para la respuesta incierta a esta crisis que estamos viviendo. Esta crisis también está provocando mucha presión. Es cierto que hemos visto esta solidaridad, pero también los líderes están viviendo un momento de presión casi como nunca antes. En estos momentos de crisis y presión, ¿cuáles fueron los procesos que usted siguió para asegurarse que las decisiones que
que tomó fueron las correctas en su momento. Mire, vamos a ver. Yo creo que la característica que destacaría hoy ante una fortísima presión a la que están sometidos todos los líderes políticos y todos los líderes empresariales, pero más hoy los líderes políticos, por favor, es la fortaleza emocional y la empatía con el sufrimiento de los ciudadanos. Pero destaco la fortaleza emocional. Todo líder que aparece nervioso, que aparece cambiando de posición de la noche a la mañana, que aparece diciendo hoy una cosa y mañana otra y buscando culpable, esos son líderes inútiles, completamente nefastos para enfrentar una crisis. Por favor, fortaleza emocional, criterio, humildad. Humildad, por favor, para que cuando uno necesite conocimiento científico para tomar decisiones, no cometa la peor de las necedades. ¿Sabe cuál es el peor necio que existe en el mundo? El necio que cree que sabe lo que no sabe y que además tiene poder. O sea, el necio que no sabe y además tiene poder, toma decisiones arbitrarias. Y la otra cosa que, por favor, esa sí la aconsejo, lo demás no. Lo demás es el fruto de mi experiencia, cada uno que haga lo que quiera. Los líderes políticos tienen que establecer con los líderes sociales, empresariales y con los otros líderes políticos en la oposición un diálogo permanente y una política de acuerdos sucesivos para enfrentar la crisis. Hoy le tocará a un gobierno y mañana le tocará a otro. Yo no estoy hablando de signos políticos, estoy hablando de la actitud. Si tenemos un presidente superautoritario que manda en todo, este hará lo que quiera y ya veremos. Está por ver lo que ocurre. Pero si tenemos presidentes democráticos, tienen que tener, además de esas características, una inmensa capacidad de diálogo desde la humildad para llegar a acuerdos que nos unan a todos frente a la crisis, a la pandemia y a la crisis que se nos viene encima después. En cuanto a las decisiones que uno tiene que tomar, que son decisiones difíciles y muchas veces van a ser controvertidas, es inevitable que vienen críticas de eso también. Nadie se va a llegar a una decisión que está 100% todo el mundo de acuerdo. ¿Cómo se maneja la crítica en estas situaciones? Cuando uno tiene que tomar una decisión difícil y vienen críticas como respuesta a eso. ¿Cómo se maneja frente a la crítica? A mí lo que más... Bueno, la crítica primero hay que soportarla en una sociedad abierta, en una sociedad libre y democrática, hay que soportar la crítica bien. Pero yo creo que es muy importante destacar que si uno ha cometido errores, uno tiene que reconocer que se cometen errores. Yo creo que lo que más me ha llamado la atención de Boris Johnson es que reconozca que comete errores y que el corazón del sistema, nada más y nada menos que en Gran Bretaña, es el sistema público sanitario. Bueno, yo creo que uno tiene que reconocer que comete errores y no pasa nada. Verá, el error en política es perdonable. Lo que no es perdonable es la estupidez. La estupidez no se perdona. Por tanto, intentemos superar eso. Hay dos tipos de críticas. Hay muchas, pero fundamentalmente dos. La crítica que te ayuda a reaccionar, a recomponer lo que tienes que hacer. La que es positiva, aunque a veces sea ácida, y la crítica que trata de dividir, de crear odio. Esa crítica no hay que tenerla en cuenta, ni hay que enfrentarla para alimentarla. Eso es muy propio de nuestras sociedades actuales. Esa no hay que tenerla en cuenta. Perfecto. Me gustaría, tenemos más o menos 5 minutos antes que se acabe el tiempo que tenemos. Así que me gustaría también hacer un par de preguntas que ha llegado de nuestros asistentes, de las personas que están conectadas acá. Tenemos una pregunta preguntando sobre cómo ves la recuperación económica después de la crisis. Hemos escuchado mucho de la recuperación B, o la recuperación V, ¿no? Sí.
Y me gustaría saber qué usted piensa acerca de lo que viene y qué pueden hacer los gobiernos para intentar ayudar, no sé si se puede asegurar, pero ayudar por lo menos que la recuperación viene lo más rápido posible. Vamos a ver, si tuviéramos un tratamiento contra la enfermedad en los próximos 2-3 meses y una vacuna que ya se está testando y hay 80 laboratorios en el mundo buscando la vacuna, en los próximos meses, aunque tarde en aplicarse, si tuviéramos eso y hay políticas anticíclicas y por tanto un comportamiento de los estados y de los conjuntos de estados que apoyen esas políticas anticíclicas, la recuperación podrá esperarse para el año que viene. Si no existen estos condimentos, yo no creo que nadie pueda asegurar una B, como dice usted, entre nosotros una V. Yo creo que nadie lo puede asegurar, porque lo que hay que evitar, sobre todo en esta fase, es que la recesión, que es ya inevitable, verá, en España vamos a gastar 10 puntos de Producto Bruto más de lo que gastábamos sobre una deuda que se acerca al 100% del Producto Bruto. Y van a bajar los ingresos. Eso es evidente. Por tanto, vamos a tener una crisis de deuda inevitable, necesaria, y una crisis de déficit fiscal, el primario y el otro. Por lo tanto, digamos, estas políticas anticíclicas son necesarias, pero van a tener un coste. ¿Ese coste es calculable a priori? No. Si la Unión Europea reacciona en su conjunto, el coste será mucho menor. Si la Unión Europea no reacciona en su conjunto, su razón de ser histórica, de la superación de la patología del enfrentamiento, habrá dejado de existir y la Unión Europea habrá, digamos, fracasado en su intento de que vivan en paz los pueblos que provocaron 2 guerras mundiales y que vivan en paz mediante el diálogo y el espacio público compartido. Yo creo que se acercará rápidamente una recuperación en la medida en que seamos muy eficientes en tener un tratamiento para el virus y posteriormente una vacuna que nos quite por lo menos el inmenso temor que domina en todas las sociedades. Muy bien, muchas gracias. Y una otra pregunta que vino de Constancio Medrano López acerca de si los gobiernos deberían estar invirtiendo ahora más en salud, incluir en desarrollo de empresas biotecnológicas, estratégicas nacionales, en el caso de España, o podemos ver en cualquier país. Y si también deberíamos estar replanteando nuestra relación en términos de salud. Ya hemos visto la importancia que tiene, por ejemplo, intercambiar atención por inversión y tecnología en España, por ejemplo, con los socios en la Unión Europea. ¿Qué opina usted acerca de eso? Mire, verá, yo me llevé, como dice usted, muchos años en el gobierno, aunque hace 14 años que salí. Cuando usted habla del 96, en el mes de mayo hará 14 años que salí del gobierno, que no está mal, ¿no? Una cierta distancia. Pero verá, de la cosa que me siento más satisfecho de mi tarea de gobierno, y hice unas cuantas en tanto tiempo, fue de crear un sistema nacional de salud. Un sistema nacional de salud. Algo que no existía. Un acceso universal a la salud. Y me impresiona mucho que un líder político como António Costa en Portugal decida que va a regularizar a todos los inmigrantes irregulares que tiene y lo hace no solo por solidaridad, sino por inteligencia. Por inteligencia en la lucha frente a la pandemia. Todos los países del mundo, todos que tengan posibilidad de hacerlo, se van a tener que plantear, sea cual sea su ideología, que un sistema nacional de salud es una condición necesaria, que invertir en investigación y en ciencia no solo capacita más para competir, sino que es el recurso mejor utilizado para encarar nuestro futuro. Por eso me impresiona ver a Boris Johnson decir que en el corazón de Gran Bretaña está su sistema nacional de salud. Y yo empecé a gobernar con Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher pidió
a un grupo de expertos cuando llegó al gobierno, conversaciones que he tenido con ellos muchas veces, que le hicieran un informe de cómo se privatizaba el sistema de salud británico. Y eran de su confianza, pero al año y medio, con total honestidad, le dijeron, con este lenguaje de internet lo entenderá bien, señora, mejor no lo toque, déjelo estar. Y ahora lo reivindica Boris Johnson, su heredero. No hay cosa que más me satisfaga que haber hecho eso. Y quien no lo tiene, que ofrezca bienes públicos como la sanidad y la educación para todos. Por favor, que lo ofrezca como prioridad. La investigación y la innovación como un bien público compartido. Sí, es un mensaje muy claro, muy fuerte. Me parece que estoy viendo el horario. Entonces, para cerrar, lo que me gustaría hacer es pedirle si puede dejarnos con unos últimos pensamientos, ideas, reflexiones acerca de esta situación. ¿Qué deberían estar pensando los líderes? ¿Deberían estar haciendo los líderes? Algunas acciones concretas, tal vez resumiendo lo que hemos estado hablando en la última hora, para dejar con los asistentes con nosotros. Bueno, bien, iré en escala, desde lo local. En España estoy pidiendo que la demanda de casi el 80% de los ciudadanos de que haya acuerdos políticos de largo alcance para enfrentar esto, la crisis del coronavirus y lo que viene después, sea una demanda atendida por los responsables políticos, del gobierno, de la oposición, de las autonomías y por los responsables y actores socioeconómicos. Yo creo que hay más disponibilidad que esta pelea que hay inmediata. A nivel europeo, tiene que actuar como una entidad local. Mira, Europa tiene 500 millones de habitantes, con un nivel de renta relativo muy alto. Si hay un confinamiento de la India con 1.300 millones de habitantes, Europa tiene que actuar unida. Europa es una entidad supranacional. No digo que sea un Estado federal. Es soberanía compartida en muchos capítulos. Se discute si tiene que haber eurobonos solidarios. No, tiene que haber como mínimo, tiene que haber un presupuesto extraordinario de emergencia para combatir esta crisis para este año y el que viene. Siguiendo con el presupuesto ordinario por su parte. Eso en Europa. Pero además Europa se tiene que ocupar de sus propias fronteras. África necesita la ayuda internacional, incluida la ayuda europea, y se tiene que ocupar por tantísimos vínculos de cooperar seriamente con América Latina, empezando por cooperar científicamente. Ya hay conexiones, que las estoy siguiendo. Ya hay muchos institutos siguiéndolo. Pero imagínese la bendición que sería para todos los líderes políticos de América Latina que dentro de un mes tuviéramos un protocolo de actuación común para tratar la enfermedad. La tranquilidad que daría eso, el apoyo a los gobernantes y a los gobernados para tratarla. Se está avanzando mucho en eso. No hay que perder la esperanza, pero sobre todo no hay que perder el respeto al inmenso sacrificio que están haciendo los ciudadanos. Muy bien. Con esto, lamentablemente, se acabó el tiempo que tenemos. Así que hubo muchísimos temas más que podríamos haber escuchado. Lamentablemente, la tecnología no nos acompañó en toda la sesión, pero igual me parecía que la sesión fue de muchísimo valor. Apreciamos mucho su tiempo que nos ha podido dar hoy y la verdad ha sido un honor para nosotros tenerle con nosotros hoy, señor presidente. Lo que también quiero agradecer una vez más es nuestros partners para la sesión de hoy, Thinking Heads, nuestro media partner, El Confidencial, y por supuesto a todos ustedes, nuestra comunidad global de ejecutivos que nos han juntado aquí con nosotros para disfrutar y aprender en la sesión hoy con
con Felipe González. Así que, nada, una vez más, muchas gracias a Felipe González y esperemos que ustedes pueden estar con nosotros una vez más en el próximo webinar que viene la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Chris. Gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión sin tormenta. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.